Te han engañado sobre la confesión de fe. Las enseñanzas de A.W. Kenyon exponen una verdad que muchos creyentes han pasado por alto acerca de la confesión de fe. Si has estado predicando la palabra pero aún no ves resultados, este mensaje te ayudará a entender por qué y qué puedes empezar a hacer de manera diferente hoy. La mayoría de las iglesias te dirán que ores, la mayoría te dirá que leas la Biblia, pero muy pocas te enseñarán sobre el poder de la confesión de fe, y aún menos te explicarán por qué. No se trata simplemente de decir cosas bonitas. La confesión de fe no es un mantra de autoayuda ni una versión cristiana del pensamiento positivo. No son ilusiones, no es un discurso psicológico motivador y no es una fórmula para obligar a Dios a hacer lo que tú quieres. Según las Escrituras y según E.W. Kenyon, así es como la realidad espiritual se manifiesta en la vida natural. Y si no entiendes esto, podrías pasar toda tu vida orando con intensidad, esforzándote cada vez más, y aún así no vivir plenamente en lo que Dios ya te ha dado. Pero cuando lo entiendes, todo cambia. Dejas de rogarle a Dios por cosas que ya te pertenecen, dejas de hablar como una víctima y comienzas a vivir desde una verdadera autoridad espiritual. En este video te mostraré lo que la mayoría de las iglesias no te han contado sobre la confesión de fe. No porque lo oculten deliberadamente, sino porque lo han olvidado, lo han malinterpretado o lo han reemplazado por la tradición. Quédate hasta el final porque no solo te estoy compartiendo teología, te estoy entregando una revelación que produce transformación y si la aplicas, nunca volverás a ver tus palabras ni tu fe de la misma manera. Comencemos con lo que la mayoría de las personas entienden por confesión. En muchos círculos cristianos, confesar significa admitir los propios pecados. Confiesas tus faltas, confiesas tus fracasos y sí, la Biblia dice que cuando confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos, pero eso es solo una parte de una realidad mucho más grande. En el idioma griego la palabra confesar es homologeo, que literalmente significa decir lo mismo, significa estar de acuerdo con algo. Cuando confiesas tus pecados, estás de acuerdo con Dios en que aquello estuvo mal. Pero cuando confiesas las promesas de Dios, estás de acuerdo con Él en que te pertenecen por derecho. Y aquí es donde la mayoría de las iglesias se quedan cortas. Enseñan arrepentimiento, pero no liberación. Enseñan a admitir el pecado, pero no a declarar la victoria. Como resultado, muchos cristianos viven atrapados en un ciclo de culpa, confesando constantemente lo que hacen mal, pero nunca declarando lo que ya son en Cristo. Recuerdan la cruz una y otra vez, pero nunca caminan en el poder de la resurrección. Dicen cosas como, solo soy un pecador. Estoy quebrantado. Dios, sé que no soy digno. Y creen que eso es humildad, pero bíblicamente eso es incredulidad. Porque si estás en Cristo, Dios dice que eres justo, sano, elegido y completo. Y cuando tus palabras no concuerdan con las palabras de Dios, no estás siendo humilde, estás desalineado. E.W. Kenyon lo expresó de esta manera: la confesión construye el camino por el que la fe lleva su poderosa carga. En otras palabras, si no confiesas la palabra, tu fe no tiene canal por donde fluir. La fe necesita un vehículo, y ese vehículo son las palabras. No basta con creer en el corazón. La Biblia dice en Romanos 10, 8 al 10. Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Escucha esto con atención. Creer en el corazón y confesar con la boca. Y esto no solo aplica a la salvación, aplica a todo el reino de Dios. Sanidad, provisión, protección, paz. Todo fluye por el mismo principio, creer y confesar. Tu boca es el interruptor que activa en lo natural lo que ya es verdad en el espíritu. Aquí es donde surge la confusión. Algunas iglesias escuchan la palabra confesión y asumen que es un truco para la prosperidad.
Creen que se trata de manipular a Dios con palabras o de crear realidades como si fuera una enseñanza de la nueva era. Por eso rechazan el concepto por completo. Pero la confesión bíblica no se trata de crear tu propia realidad, se trata de estar de acuerdo con la realidad de Dios. Tú no eres el creador, Él lo es. Pero Él sí te ha dado una voz, y cuando tu voz se alinea con su palabra, se convierte en un canal por el cual el Espíritu puede moverse. Pensemos en la salvación. Nadie discute que somos salvos por fe. Pero esa fe tuvo que confesarse. Creíste en tu corazón y lo declaraste con tu boca. Eso no era opcional. Así fue como la salvación se hizo efectiva en tu vida. Entonces, ¿por qué la sanidad, la paz o la autoridad espiritual funcionarían de forma diferente? Se aplica el mismo principio. Si no lo declaras, no lo estás imponiendo. Y si no lo estás imponiendo, estás permitiendo que el enemigo actúe sin oposición en áreas donde Jesús ya obtuvo la victoria. Una de las mayores mentiras en la iglesia hoy es esta: Dios lo hará cuando esté listo. Pero en el Nuevo Testamento Dios ya lo hizo por medio de Cristo. Ya te dio victoria, ya te dio autoridad, ya te hizo justo. Tu rol no es pedirle que haga lo que ya está hecho, sino estar de acuerdo con lo que Él ya dijo. Eso es la confesión de fe: no rogar, no actuar, aceptar y declarar la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo se ve la confesión de fe en la práctica? Significa despertar y decir: soy quien Dios dice que soy, tengo lo que Él dice que tengo. Puedo hacer lo que Él dice que puedo hacer. Significa declarar sanidad cuando aún hay síntomas, declarar paz cuando la mente está ansiosa, declarar fortaleza cuando el cuerpo se siente débil. ¿Por qué? Porque no estás expresando sentimientos, estás expresando fe. No estás declarando tu condición, estás declarando el nuevo pacto establecido por Jesucristo. Algunos dicen: no quiero ser hipócrita, no quiero decir algo que no siento. Pero no estás fingiendo cuando hablas la palabra de Dios, estás siendo fiel. La fe se basa en lo que Dios dijo, no en lo que tú sientes, y lo que Dios dijo es más real que cualquier emoción pasajera. De hecho, la confesión es lo que transforma cómo te sientes. Tus palabras dirigen tu mente. Y con el tiempo, lo que comienza como una declaración de fe se convierte en tu realidad establecida. Por eso Kenyon dijo: aférrate a tu confesión. Nunca hables de duda, nunca hables de miedo. No porque el miedo o la duda no intenten aparecer, sino porque tus palabras son las barandillas que mantienen tu fe en el camino correcto. Cuando hablas de miedo, le das un punto de apoyo. Cuando hablas de carencia, la invitas a entrar. Pero cuando hablas conforme a la palabra, construyes un camino por el que el cielo puede moverse en tu vida. Esto puede desafiar lo que has escuchado en la iglesia tradicional, y está bien. La verdad a veces confronta la tradición. La pregunta es: ¿quieres una religión cómoda o resultados sobrenaturales? Cada vez que Jesús sanaba, hablaba. Cada vez que los apóstoles actuaban en fe, declaraban. La fe nunca fue silenciosa. La confesión de fe no es magia, no es un atajo, no es una fórmula perfecta. Es un acuerdo del corazón expresado con la boca. Es un estilo de vida, decir lo que Dios dice. Y cuando lo practicas, todo comienza a alinearse: tu mente, tus emociones y tu caminar espiritual. Así que esto es lo que quiero que hagas desde hoy. Cada mañana declara 3 cosas. ¿Quién eres en Cristo? ¿Qué te pertenece por la cruz? ¿Y qué te niegas a tolerar en tu vida? Por ejemplo, soy la justicia de Dios. Camino en salud divina. No acepto el miedo, la confusión ni la carencia, porque estoy en pacto con Jesucristo. Dilo en voz alta, escríbelo, recuérdalo. No para forzar algo, sino para ponerte de acuerdo con lo que ya es verdad en el Espíritu. Si este mensaje te retó y te liberó, no te detengas aquí. En el siguiente video hablaremos del espejo de Dios, lo que ves cuando miras a Jesús y cómo eso transforma la manera en que te ves a ti mismo. Aquí es donde la identidad se convierte en revelación. No te lo querrás perder. Hasta la próxima.